¿Estate listo? ¿Podemos pasar a la cuarta lámina? Claro. La siguiente lámina, Carlos, es justamente el presupuesto de gasto, como se puede ver en la lámina. Aquí lo que nos llama la atención, fíjense, los gastos corrientes de 108.000 millones suben a 126.000 millones. Se están subiendo, austeridad nada. 18.000 millones, que supuestamente es austeridad, como le dicen, de los cuales 4.000 millones son para sueldos y salarios. Es decir, de que se tiene proyectado, Carlos, que el incremento salarial, que no lo han dicho todavía, va a ser un 8% aproximadamente, y el mínimo salarial va a estar en un 20%. Eso es más o menos la proyección que se muestra. En la inversamente proporcional. Inversamente proporcional. 20% al mínimo y 8% al salario básico, ¿no? Con relación a lo que viene a ser el gasto de bienes y servicios. No es sostenible, Carlos, porque no existe fuentes de financiamiento sostenible. Estamos hablando de que nuestra economía depende de recursos extractivos directamente, minería, hidrocarburos, y si vamos a tener menos ingresos, ¿de dónde pensamos hacer crecer? Lo único que se pretendería, como se mostró, 2.000 millones de dólares es endeudamiento y emisión de bonos, que van a oscilar en los 3.000 millones de dólares para cubrir ese hueco financiero que se está generando por hidrocarburos, minerales y los productos no tradicionales, ¿no? Para sostener los gastos, compromisos, como por ejemplo lo que es el funcionamiento de ENDE, lo que es el funcionamiento de YPFB, Comibol, que son tres grandes sectores, y también hay que pensar... Comibol es un gran problema. Un gran problema, y hay que pensar el incremento salarial que hay que darle al sector salud, educación, gestión social, que por cada punto porcentual el gobierno tiene que buscar aproximadamente 120 millones de bolivianos. Policía y otros también. Claro, no olvidemos, también lo que es el ejército, la policía, ¿no? Entonces, por eso tiene... Que siempre recibe mejores incrementos. Mejores incrementos, ¿no? Arriba del 8% que estimo que el gobierno va a ofrecer, y el 20% para el mínimo salarial. Otro aspecto que llama la atención, Carlos, el gasto en bienes y servicios. ¿Cómo se incrementa de 59.000 a 67.000? Bienes y servicios es lo que viene a ser luz, agua, teléfono, lo que viene a ser 59.000 a 67.000. Sí, un incremento del 14%. O sea, vamos a gastar más en papeles, vamos a gastar más en tóner, en viajes, pasajes, viáticos, y sin embargo vemos de que no tenemos, se podría decir, actividades económicas que sostengan este gasto adicional, ¿no? Y no tenemos de dónde va a salir esa plata, ¿no? Sin embargo, se proyecta un crecimiento de estos gastos, ¿no? Con relación a la inversión pública, hay un ligero incremento de un 12% con relación al presupuesto anterior, pero que no tiene fuente de financiamiento. De algún lado lo tendrán que sacar, pero que todavía no se conoce, ¿no? En la siguiente lámina, Carlos, vamos a ver justamente el tema de la inversión pública, la cuarta gran mentira, donde se muestra, ¿no?, que va a haber una mayor inversión pública. Y si te puedes dar al lado izquierdo, te das cuenta, fuentes de financiamiento, en la línea azul dice 79% y la línea roja 21%, es decir, ¿qué es eso? Que se está recurriendo al endeudamiento, al recurso externo. Sí, recurso externo para financiar esta inversión pública. En el 2014, fíjese, 4.520 millones de dólares de presupuesto para inversión pública. Se ha ejecutado al mes de octubre solamente el 60% de este presupuesto. Estamos hablando de 2.700 millones de dólares, Carlos. Es decir, que en los últimos 2 meses, si fuéramos a ejecutar máximo 1.000 millones adicionales, estamos hablando que vamos a gastar entre 3.700 a 3.800 millones de dólares nuestra ejecución final al 31 de diciembre. Sin embargo, estamos proyectando una inversión para el 2015 del doble, 6.179 millones de dólares y sin fuentes de financiamiento. Por eso es que esta es la cuarta gran mentira que digo yo, que el gobierno no está transmitiendo cifras reales porque no existen fuentes sostenibles de ingresos, ¿no? Entonces la inversión pública no tiene fuentes sostenibles. Y para que podamos evidenciar y contrarrestar obviamente este argumento, en la siguiente lámina se ve los sectores en los que se invierte. Fijémonos, infraestructura. Para el 2015 se tiene programado 2.500 millones de dólares. Yo le voy a poner un caso, Carlos. A la gobernación de Santa Cruz se le ha pedido de contraparte ya el 50% de todas las carreteras para poder financiar lo que es infraestructura. Sin embargo, antes era 30. Antes era hasta el 20%, se llegó en un cierto momento, subió al 30, subió al 40, al 45, y ya en este presupuesto están pidiendo el 50.
Se ha pedido 250 millones de bolivianos, la ABC ha pedido de contraparte y la gobernación evidentemente no ha podido inscribir esa cantidad de recursos, solamente ha inscrito 50 millones para el presupuesto 2015. Entonces el presupuesto está inflado, por eso digo yo, con relación solamente a este departamento. Si analizamos de todos los departamentos, también tienen los mismos problemas. En el sector productivo agropecuario, fíjense, de 252 millones de dólares, pretende llegar a 450 millones de dólares, casi duplicar en el sector productivo, donde prácticamente se invierte en el tema de alimentos, Carlos. Y evidentemente esto tampoco es real porque en los últimos 5 años la fuente o el camino por donde han financiado, por ejemplo, el tema productivo es el Banco de Desarrollo Productivo, y solamente han prestado en el último año, por ejemplo, 10 millones de dólares. Así es. Entonces, ¿cómo pretendemos en un solo año 200 millones y de dónde va a salir la plata para invertir en el sector productivo, ¿no? En el sector social, evidentemente hay un ligero crecimiento porque está creciendo lo que es el bono Juancito Pinto, Juana Zurduy y obviamente la renta dignidad, que lo tienen obviamente pero esa plata disfrazada. entra, pero un ratito, pero la plata entra también de hidrocarburos. Entra también de hidrocarburos, claro, y que se va a ver disminuida. Por eso este ligero crecimiento que se ve en este sector no es real, ¿no? Los sectores donde se muestra el mayor, digamos, se podría decir, cambio de crecimiento de cantidad de recursos para invertir es en infraestructura y el sector productivo, que ahí estaríamos contabilizando casi 2.000 millones de dólares que no son reales, que no tienen fuente de sostenimiento para que se puedan ejecutar. Entonces, esa es lo que sostiene la cuarta gran mentira del gobierno, de que la inversión pública es mayor y que va a ser obviamente la que genere mayor cantidad de fuentes de empleo. En el siguiente cuadro también, sobre respecto a esta inversión, la quinta gran mentira que se tiene por parte del gobierno es de que se tiene un mayor crecimiento respecto al PIB, Carlos. Fíjense, en el 2013 la inversión 3.700 millones de dólares equivale al 12% del PIB. 2014 apenas hemos llegado a 2.700 millones de dólares y no creo que pasemos de los 3.700 nuevamente. Eso equivale al 9% del PIB con relación al PIB 2014. Y el 2015 dice que va a crecer al 17% respecto al PIB. Entonces esta es una gran mentira porque más de 2.500 millones de dólares no tienen fuente de financiamiento, no hay cómo financiar esta inversión, y si lo traducimos a la realidad, nuevamente vamos a estar entre el 11 y 12% del Producto Interno Bruto. Para dibujar estas cifras es conveniente, si acaso están pensando, sobreendeudarse. Claro, va a ser la única manera, Carlos, de buscar fondos. Pero ¿cuál es el costo de sobreendeudarse cuando se va a tener mucho menos capacidad de pago? Porque evidentemente del mismo cuero van a salir las correas. Vamos a tener plata que nos entra, pero vamos a tener que pagarla con un porcentaje del 5%, probablemente sean bonos. Claro, el problema pasa de que el presupuesto, como es un instrumento de planificación de corto plazo, el gobierno no está viendo el impacto en el futuro de lo que puede ocasionar, ¿no? El descalce financiero quizás porque se va a recurrir a las reservas, como lo ha dicho el ministro, se va a recurrir también seguramente a los ahorros, se va a recurrir a los saldos de caja y banco, y que puede en este año tal vez no sentirse muy fuerte la caída de los precios, pero sin embargo el futuro no está asegurado para ver qué vamos a hacer de aquí a 2 años, ¿no? El 16. El año 2016, ¿no? Porque se va a profundizar más la cantidad de recursos que se van a dejar de percibir por hidrocarburos y por minerales. Así lo está visorando los organismos internacionales. ¿Cuánto tiempo se calcula que puede durar esta crisis de hidrocarburos? Por lo menos 4 años, ¿no? En temas de precio. Mantener un precio entre 80, bajar al 70, inclusive tomando en cuenta casi la barrera de los $50, ¿no? Y esto se avisora porque Estados Unidos está produciendo mayor cantidad, ha sacado la nueva tecnología del shale gas, se ha aliado con los países de Medio Oriente y sobre todo con Arabia Saudita. Con Arabia Saudita. Entonces prácticamente la OPEP, la única forma de contrarrestar
ha sido disminuyendo su producción de barriles de petróleo. Para que no haya tanta oferta. Tanta oferta y que por lo menos mantenga un poco el precio. Es por eso de que ahora el ministro habló y dijo que el precio ha de nuevo subido a 79, pero la OPEP no va a ser sostenible que baje 500.000 barriles de petróleo en producción diario, porque los países necesitan recursos, ¿no? Claro. Entonces, lamentablemente, esto no va a ser muy viable en el corto plazo, ¿no? Okay. En la siguiente lámina, Carlos, vamos a la siguiente. Vamos a ver ya las mentiras más de fondo con relación a lo que le dice que le transfiere a las instituciones públicas el ministro. Al lado izquierdo tenemos las recaudaciones tributarias, la que me consultó justamente y me hizo, no es cierto el caso de que va a haber mayores recaudaciones. Fíjese en el cuadro de la izquierda, tenemos recaudaciones tributarias por IHD, IDH y el resto que son los impuestos de coparticipación. Todo eso suma. Vamos por colores para que la gente se ubique. Azul. Ya. El azul es la coparticipación. Ya. El amarillo, el IDH. Ya. Y el IHD es el verde. Ya. Okay. Eso es al lado izquierdo, ¿no? De lo que se tiene. Eso que se está viendo. Exactamente. Ahí. En el 2014 dice que va a haber una recaudación estimada de 63.000 millones de bolivianos, 64.000 millones de bolivianos. Ya. Eso vamos a terminar de recibir este año, Carlos. Ahora, cuando hacen la programación del presupuesto, lo que vemos en el gráfico al lado derecho, vamos al lado derecho, vamos. Hacen una comparación, fíjese, de los ingresos tributarios, pero de lo que se estimó en septiembre del 2013. ¿Cómo? Lo que se elaboró el presupuesto de 2013, para el 2014, no es que se hace en septiembre el presupuesto. Sí. Fíjense, 51.000 millones es lo que se programó en el 2013, lo que se iba a percibir en el 2014. Y hacen de que se suba el presupuesto a 59.000, es decir, ¿de dónde? Muestran un crecimiento. ¿De dónde? A ver un ratito, 51.000 a 59.000, ¿de dónde? Si está bajando el precio. Exactamente. Y nosotros no estamos aumentando volumen. Y no tendría que partir de 51.000, habría que partir de los 64.000, que es lo que se estima que se va a tener de ingreso, lo que vimos en el lado izquierdo del gráfico, debería partirse entonces de los 64.000 contra lo que se estima tener 59. Ahí ya está mostrando, Carlos, una reducción. Estamos hablando de 4.000 millones menos. 4.000 millones menos de lo que se va a recibir contra lo que están justamente mostrando que hay en proyecciones. Es entonces la sexta gran mentira, que las recaudaciones tributarias suben. En la siguiente lámina vamos a ver lo mismo con relación a las recaudaciones por hidrocarburos, específicamente IDH y regalía. Ya. De nuevo, en el lado izquierdo tenemos el cuadro donde se ven las regalías, que es lo que está en verde, y el IDH, lo que está en azul. Ya. Para el 2014 se estima alcanzar los 24.200 millones de bolivianos. 24.200 millones de bolivianos en recaudaciones. Es la segunda más alta. Sí, la segunda más hacia alta. La izquierda. Hacia la izquierda. Después, en la lámina del lado derecho, en la segunda parte, en el gráfico derecho, fíjense, no parten de los 24.000, parten de 16.000, lo que se inició el presupuesto 2014. Entonces, la comparación debería ser 24 contra 20. O sea, un juego contable esto para demostrar que uno puede ganar. De que ellos están transfiriendo mayor cantidad de recursos. Vemos que en regalía e IDH hay una reducción de 4.000 millones, de 24.000 a 20.000 como se ve en la lámina. Entonces no hay un crecimiento de los hidrocarburos, como se dice, de 23%, más bien hay una reducción de 20%. Los números no mienten, pero hay muchos mentirosos haciendo números, ¿no? Así es. Así lo dice el licenciado José Luis Parada también. Entonces, los 24.000 que está viendo usted en la lámina del lado izquierdo, el último año 2014 debería compararse contra los 20.000 que se va a dar el 2015. Hay una reducción del 20%, la séptima gran mentira del ministro Arce Catacora. La siguiente lámina vamos a ver lo que son las recaudaciones mineras, que lo vemos con azul. Fíjense, como le mencionamos en el anterior programa, Carlos, desde el 2011 ya las recaudaciones mineras empezaron a caerse, ¿no? Claro, de 1.100 a 1.016 a 897 el 2013. Fíjense, en el 2013 ya teníamos recaudaciones de 897 millones. Ya. Y fíjense, para el presupuesto 2014 ya tenemos una proyección de 778. Y 2015, 799. Es decir, seguimos cayendo de 800 y tanto a 799. Hay una reducción de
15%, no el incremento del 25% como ellos hablan. Entonces, caen los hidrocarburos, caen minerales. Además, no hay forma del incremento de los 25. No hay forma. No hay forma. Es cuestión de mirar la cotización de los minerales. Sí, la plata lamentablemente está ahorita en los $14. Sí. El estaño ha bajado. El estaño puede entrar a una crisis. Si baja de nuevo, vamos a estar en crisis. Sí, y por ejemplo Chile, que es uno de los principales exportadores del mundo de cobre, actualmente tiene serios problemas para generar recursos porque ha caído la cotización. Entonces la octava gran mentira, justamente en el presupuesto, el tema de las recaudaciones mineras. La siguiente lámina, lo que se ve son las transferencias que se dan a las universidades, gobernaciones y municipios. Lo mismo, en el lado izquierdo vemos el último año, 2014, lo que está en verde es lo que se da a las universidades, lo que está en naranja, los municipios, y lo que está en azul, gobernaciones. Totalizamos el 2014 28.000 millones de bolivianos. De ahí deberíamos partir. 28.700 y 28.778 millones de bolivianos. De ahí deberíamos partir. Ya. Y para el 2015, en el lado derecho, podemos ver en el gráfico de que tenemos 25.000 programados. Pero es que no tiene lógica, porque esos 25 no aparecen en el lado izquierdo, que debieran aparecer en el lado izquierdo, como para que uno sepa que esto es lo que se programó y esto es lo que se recibió. Exactamente. Entonces, hay una reducción de 3.000 millones de bolivianos para 370 entidades territoriales autónomas, Carlos. Y aquí quería hacer un hincapié justamente que mostramos en la siguiente lámina, la pérdida para la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. ¿Por qué hincapié en esto? Porque la universidad es la que supuestamente te va a generar mayores profesionales en las diferentes áreas para que tengamos mejores días, ¿no? Sí. Porque es el futuro. En el lado izquierdo, justamente, vemos la reducción con relación al IDH. El monto en Bolivia que ingresó por IDH ha sido de 15.515 millones de bolivianos, ¿ya? Para todo Bolivia, solamente IDH. Para la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno le correspondieron 173 millones de bolivianos. Para el 2015 la renta petrolera estima que en IDH vamos a percibir 12.977 millones de bolivianos. Harta la diferencia. Y la universidad 145 millones va a percibir, son 28 millones de bolivianos que la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno va a dejar de percibir en el presupuesto 2015. Y si a ello le sumamos la coparticipación tributaria, que está en la misma lámina, ahí al lado derecho, se muestra que, por ejemplo, en Bolivia, lo que recibieron todas las universidades fue 3.900 millones, la Gabriel René Moreno 845, y para este año se tiene programado 777. Una pérdida de 28. 28 lo del IDH y 40 millones en coparticipación tributaria. Son 68 millones de bolivianos, Carlos, que va a recibir menos la universidad. 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Con estos 10 millones de dólares, la universidad pudiera construir 2 módulos y contratar a 80 docentes para 6.000 estudiantes para este año. Sin embargo, obviamente, el gobierno le miente a la población y le miente obviamente a las instituciones públicas. ¿Y qué dirán las universidades, no? Porque ¿qué dirá René Moreno? Porque este es un dato que debieran tenerlo en cuenta. Así es. Le vamos a preguntar a Ulloa. Esto es la octava, la novena gran mentira de las transferencias que se hace a las instituciones. El siguiente cuadro que quería mostrarte son 3 en su conjunto, Carlos, de lo que se habla de los famosos bonos. El famoso bono Juancito Pinto, Renta Dignidad, Juan Azurduy. El ministro muestra, por ejemplo, de que hay mayor beneficiario en el tema de bono Juancito Pinto. Estamos hablando de que el presupuesto que está destinado para el bono Juancito Pinto son 464 millones de bolivianos y que la tasa de deserción escolar ha bajado a 1.5%. Es decir, que gracias a este bono se ha bajado justamente en esta deserción escolar. Nosotros hemos consultado a especialistas y no se puede medir de que sea por este efectos del bono, ¿no? Sí. Pero es un aspecto que queríamos que hagamos una sumatoria, justamente que quería compartirlo contigo. Entonces, vamos al siguiente bono, que es el bono Juana Azurduy de Padilla. Con este bono Juana Azurduy de Padilla se presupuesta aproximadamente 210.000 personas que se van a beneficiar, 187 millones de bolivianos, que han mejorado la tasa obviamente
de desnutrición crónica. Este bono es excepcionalmente bueno. Sí. Este bono sí se justifica, pero desde la idea hasta la realización. Sí, ha sido una buena concepción porque también se han hecho en países, por ejemplo, como en Chile, que se ha optado por este tipo de bonos, pero principalmente por la asistencia médica social que se le da al niño y a la mamá, digamos, no tanto por los 50 bolivianos que se le da a las mamás, ¿no? Y el porcentaje también de desnutrición global ha permitido que con este bono se genere, ¿no? El siguiente bono es justamente el tema de la renta dignidad, ¿no? Que el total del costo para los beneficiarios son 3.005 millones. Sumamos los tres bonos, Carlos, 3.005 más 446 más los 187 millones, estamos hablando de 3.700 millones aproximadamente que se manejan en los tres bonos. Esto equivale al 1.7% del total del presupuesto. O sea, si del total del presupuesto le mejoramos la vida a 4 millones de personas, mejoramos 1.7% del todo el presupuesto. 4 millones de personas viven mejor, de acuerdo a lo que dice el gobierno. Los mejores indicadores de nutrición, deserción escolar. ¿Por qué no cerramos las empresas y seguimos emitiendo bonos? Es lo mejor, yo pienso, digamos, ¿no? Si el gobierno nos muestra estos datos, mejor es cerrar todas las empresas y emitir mayor cantidad de bonos y vamos a tener un mejor país con mejores indicadores sociales, ¿no? Entonces, eso es la décima gran mentira. Y no perdemos plata. No perdemos. Porque ellos lo insertan en el mercado externo porque hacen consumo. Claro, exactamente, porque es plata que le dan a alguien para que ese alguien vaya al mercado y hace circular el dinero y eso de alguna u otra manera hace recaudación para el Estado. Sí. Cuando se mantienen empresas que son deficitarias, lamentablemente las empresas deficitarias hacen que el Tesoro General del Estado pierda plata. Así es, justamente, eso era lo que te mencionaba, que por qué no mejor seguimos emitiendo bonos, creemos nosotros bonos y cerremos las empresas, los volúmenes de dinero. Disminuyamos los gastos que hacen en los ministerios. Se está programando para el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno 10.000 millones de bolivianos. Los 10.000 que supuestamente van a incrementarse para el país en todo el año. 10.000 millones en estos dos ministerios. Y en salud y educación no se manejan más de 4.000 millones en los dos ministerios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la consistencia del presupuesto? La cifra justamente es lo que nos muestra justamente el propio ministro. Las comparaciones que él hace obviamente son con relación a iniciales que calcula el 2013 y no se fija en lo que ya ha pasado, en lo que está ocurriendo en el 2014. Entonces, por eso es de que muestra un crecimiento de mayores presupuestos y sin embargo las recaudaciones tributarias están cayendo. El contexto internacional nos lo está diciendo, nuestros países vecinos nos lo están diciendo, eso están demostrando las mismas cifras que se plasman en el presupuesto. Entonces no tiene consistencia de dónde van a surgir los recursos para el presupuesto. No se es alarmista, simplemente se está mostrando en documentos claro. y con las cifras de ellos, ustedes no se están inventando cifras. Son cifras exclusivamente de ellos, son sus propios cuadros, justamente lo único que le hemos aumentado son las 10 mentiras más grandes que se están plasmando en el presupuesto, ¿no? Entonces, malo el panorama, entonces, por lo menos no es halagüeño. No es halagüeño, hay una caída en hidrocarburos de 4.000 millones, hay una caída en coparticipación tributaria de 3.000 millones, hay una caída en realidades mineras de aproximadamente 200 millones, el sector no tradicional también se va a ver afectado en 1.300 millones de dólares. Entonces todo esto provoca distorsiones en nuestra economía es muy pequeña, Carlos, y por todas estas reducciones impacta también el crecimiento. ¿Cómo podemos explicar entonces un crecimiento mejor que la gestión 2014 si vamos a tener menos recursos? ¿Cómo podemos explicar mayor inversión pública duplicando prácticamente la inversión, 6.100 millones de dólares, si no tenemos fuente de financiamiento? Se recurre al endeudamiento que supuestamente nunca quiso endeudarse con organismos internacionales. El mismo presidente ha dicho, no queremos ser mendigos, nuestra inversión ahora es exclusivamente nuestros recursos propios. Y no es evidente. Y no es lo que se muestra en el presupuesto. Ok, ¿no? Gracias, Carlos. No, gracias a ti por la invitación. Ok, vamos al corte.